Derecho laboral. El derecho laboral como derecho de clase es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones laborales y obligaciones del trabajador con el del patrón, y viceversa. A su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. Lo tiene todo el individuo autorizado por la ley para desempeñar actividades lícitas a cambio de una retribución llamada salario. Esta se determina en los artículos 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Los antecedentes pueden dividirse en internacionales, como la Revolución Francesa en 1789, en donde surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés; la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, en donde se incrementaron los accidentes de trabajo y ante la producción de masas se hace patente el abuso del trabajador al aumentar las jornadas sin condiciones higiénicas ni de seguridad, lo que dio lugar a la explotación por parte de los patrones y que a su vez originó protestas de los obreros, por lo que el legislador se veía en la necesidad de crear normas protectoras del trabajo y, por tanto, del trabajador en el ejercicio de su profesión u oficio. Existieron 4 corrientes muy comunes durante esa época, que fueron el ludismo, que era la destrucción de máquinas y el incendio de fábricas; cartismo, el envío de cartas para exigir derechos; anarquismo, como desconocimiento de la autoridad; y sindicalismo, que fue la conformación de grupos de personas, trabajadores, que buscaban defender sus derechos, preservarlos y ampliarlos. Algunos ejemplos de estos hoy en día es la CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que surgió en 1943, y la STPRM, que es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que surgió en 1935. La Primera Guerra Mundial. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos laborales para el beneficio de la clase trabajadora, al declarar que la justicia social es la base para la paz universal. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la necesidad de promover niveles de vida más elevados, un trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. En el ámbito nacional, los hermanos Flores Magón formaban parte del Partido Liberal Mexicano, en el cual realizaron un programa en 1906 que destacaba la fijación de una jornada máxima de 8 horas, un salario mínimo de $1, condiciones higiénicas, indemnizaciones por accidentes de trabajo, la supresión de las tiendas de raya y obligación del pago del salario en efectivo. Otro punto importante que recalcar fueron las huelgas en Cananea, Sonora, con una industria minera, y en Río Blanco, Veracruz, con una industria textil, en 1906 y 1907 respectivamente, donde solicitaban la determinación de una jornada de trabajo de 8 horas, el trato igual para los trabajadores mexicanos en relación con los extranjeros, la concesión de un salario mínimo. Las peticiones de los trabajadores fueron apoyadas a través de una manifestación, la cual fue reprimida por elementos de las empresas y, según se dice, con la intervención de fuerzas armadas extranjeras provenientes de estados de Arizona en los Estados Unidos de América, lo que provocó una gran cantidad de muertos y heridos entre los trabajadores. Los principales derechos de los trabajadores. Como principios generales tenemos el trabajo como derecho y deber, que quiere decir que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La libertad en el empleo. No se nos puede privar el desempeño de cualquier trabajo siempre y cuando sea lícito. La igualdad. A ningún trabajador se le debe discriminar por su sexo, raza, género, edad, clase social ni ningún otro ámbito. Estabilidad laboral. Permanencia en su fuente laboral. Con esto el trabajador se encuentra seguro de tener un empleo y no será privado de éste. Aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Si existen diversas normas iguales o similares que amparen al trabajador, deberá utilizarse la que más lo beneficie. Suplencia de la queja. Los conflictos laborales con errores subsanables cuando tengan un error cometido por el trabajador. Las prestaciones que se tiene por ser trabajador pueden ser, por ley, el salario, seguridad social, aguinaldo de 15 días por año mínimo, vacaciones, que varía dependiendo de la antigüedad, la prima vacacional,
que es la fórmula de días de vacaciones por el salario diario por punto 25, días de descanso con pago obligatorio, reparto de utilidades, excepto en asociaciones civiles con fines de servicio no lucrativo. Las prestaciones fuera de la ley son, por ejemplo, el préstamo de automóviles, vales de despensa o gasolina, hasta de un 13.5%, seguro médico, equipo telefónico, gasto escolar, fondo de ahorro, premios por puntualidad, días económicos o capacitaciones. Las jornadas. Las jornadas de trabajo son el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. Ambos fijarán horarios y una duración. Existen tres tipos. La diurna, que consta de máximo 8 horas, que pueden ir de entre las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La nocturna, que son máximo 7 horas, que pueden ir desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la mixta, que puede ser máximo de 7.5 horas y comprende los dos periodos de tiempo, aunque tiene que ser uno máximo de 3.5 horas en el nocturno. Sindicatos. Existen diferentes tipos de sindicatos, como lo son, de oficios varios, con trabajadores de diversas profesiones comunes en poblaciones pequeñas. Gremiales, trabajadores de un mismo oficio o profesión. De empresa, trabajadores que prestan servicio a la misma empresa. Industriales, trabajadores que prestan servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial dentro del mismo estado. Nacionales de industria, trabajadores que prestan en dos o más empresas de la misma rama industrial en dos o más estados. Para estos sindicatos se tienen que tener mínimo 20 miembros mayores de 15 años, con un padrón sindical con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas locales de conciliación y arbitraje.